Muchas gracias, presidente, compañeros, senadores. En efecto, yo entiendo que feliciten a la colegisladora, compañeros del PRI, del PAN y del Verde. Le felicitan los cambios que hicieron las y los diputados de estos partidos, porque simple y sencillamente profundizan más este saqueo. Y la verdad es que yo me felicito porque esto ya va a terminar. Qué bueno que esto ya va a terminar. Lo he señalado ya antes. Cada cambio, los últimos cambios que se hicieron, los mismos cambios que se hicieron en la discusión, en la plenaria, en el periodo, el extraordinario, en nuestra plenaria pasada, tienen que ver con cambios que son exigencias de las empresas, porque cada uno de esos cambios le permite a las empresas mayores beneficios. Qué bueno que esto se va a acabar, porque no sé hasta dónde puedan llegar. Hemos hablado también de los eufemismos que se han utilizado aquí para evitar la palabra expropiación. Ya lo mencionaban mis compañeros anteriormente. Aun cuando le llaman ocupación temporal, por supuesto que la expropiación queda, porque así está contemplada en el 8º transitorio de la reforma constitucional, porque así está contemplada, por supuesto, en el artículo 27 constitucional, porque así está considerada en el artículo 28 constitucional, pero sobre todo está considerada en la ley de expropiación. Todo esto lo han armado cuando hablan de cuando hablan de ocupación temporal, siempre están hablando de una causa de utilidad pública, y se cuidaron en dejar esta determinación tanto en la ley de hidrocarburos como en la ley de Pemex como en la ley de CFE. Siempre están hablando de la causa de utilidad pública, y justamente es la ley de expropiación. Lo único que se requiere es que se diga que es de utilidad pública. ¿Y quién determina que es de utilidad pública? Lo dice la misma ley de expropiación, que será la Secretaría del Ramo quien determine si hay utilidad pública o no, y en este caso, por supuesto, pues es la Secretaría de Energía la que determinará en todo esto la utilidad pública. Pero lo hemos dicho, esto permite que incluso para instalar una gasolinería haya ocupación temporal o pueda haber hasta expropiación. Y se llega al extremo de que si una empresa que viene a vender la energía eléctrica, que van a producir nuestras propias plantas, pues para una instalación de sus oficinas, pues se llegue también a la ocupación temporal o a la expropiación. De ese tamaño están las cosas. Pero, a ver, veamos los últimos cambios, los cambios que hicieron aquí a la ley de hidrocarburos. En el artículo 101, bueno, pues las y los diputados determinaron hacer específicamente, determinar quiénes son los probables beneficiarios de estas regalías, entrecomillado, que darían las empresas. Y modificaron en el artículo 101 la fracción sexta para determinar que dice: de acuerdo a las distintas formas o modalidades de uso, goce, afectación o en su caso adquisición que se pacte, los titulares de los terrenos, bienes o derechos tendrán derecho a que la contraprestación cubra, y enlistan una serie de supuestos. Y en el inciso C nos dicen, aquí miren, si no es a favor de las empresas. Originalmente el inciso C decía que el porcentaje de los ingresos que corresponda
al asignatario o contratista en el proyecto en cuestión, después de haber descontado los pagos, y decía que le correspondan al Estado mexicano. Esto es lo que le darían a los superficiarios, sería originalmente después de los pagos que le correspondan al Estado mexicano, y lo cambian en la Cámara de Diputados y dicen que estos pagos serán después de haber descontado los pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Originalmente lo que se pretendía era que se pagara después de los impuestos que la empresa tiene que pagar al Estado mexicano, o sea, abarcaba el todo. Ahora ya no abarca el todo, solamente es después de lo que vaya al Fondo Mexicano del Petróleo. Esto es, señoras y señores, al Fondo Mexicano, Fondo Mexicano del Petróleo. Y esto es que las empresas entonces ahora van a poder descontar lo que le paguen a los superficiarios, a los ejidatarios, ¿verdad?, como un costo de producción. Y al final, si es que les llegan a pagar, ese costo será por parte de la federación, porque serán ingresos que ya no estarán pagando las empresas a la federación, sino que los descontarán. Entonces, más beneficio todavía a las empresas. Pero no es lo único. También los diputados y diputadas establecieron con mayor precisión qué es lo que se puede pagar, hasta cuánto se puede pagar a las empresas. Y dicen que del a los superficiarios, dicen que del 0.5, que no será menor al 0.5 ni mayor al 3% en caso de gas natural no asociado, y en los demás casos no podrá ser menor al 0.5% ni mayor al 2%. Bien, ¿por qué esta diferencia de 1% entre uno y otro? Porque están hablando de que en el primer caso será lo que se pague en el caso de la explotación del gas de lutitas. Y como, bueno, pues ellos están pensando que es una devastación mayor de la superficie, de los terrenos, pues hay que darles un poquito más de dinero, porque sus tierras pues van a quedar inservibles. Por supuesto que el otro también quedará inservibles, pero a ver, ¿por qué esta legislación establece este tope? Se supone que el Estado debiera cubrir los intereses o debiera proteger los intereses de los poseedores de la tierra. Aquí lo hacen todo al contrario. Lo que están defendiendo son los intereses de las empresas. Eso es lo que están defendiendo. Y a ver, ¿por qué no le pusieron un máximo alto? ¿Por qué no lo que decía la ley de 1925, el 8% para los superficiarios? Y de ahí hacia abajo, eso como el tope alto, y de ahí, bueno, pues que se vaya negociando hacia abajo. No, lo topan muy pequeño. Por supuesto que esto es a favor de las empresas. Y bueno, pues siguen las joyas. Dice también en la fracción séptima que los pagos de las contraprestaciones que se pacten podrán cubrirse, dice, en efectivo y en su caso mediante cualquiera de las siguientes modalidades. Y ahí nos dicen que podrán, dice el inciso A, compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficios de la comunidad o localidad. Esto es, ya no serán pagadas en efectivo, sino mediante obra, ¿no? Más fácil todavía para las empresas. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues cualquier obra, mira, te voy a construir tu carretera, no hay ya ningún problema, ¿verdad? A cambio de una enorme riqueza, a cambio del petróleo, a cambio del gas. Por supuesto que las obras, pues ¿quién las va a determinar? En la calidad, en todo esto, en el costo mismo de las obras, pues ya veremos, por supuesto, mucho más corrupción. Pero se pusieron muy magnánimos los diputados y diputadas, muy generosos con nuestros ejidatarios, con nuestros campesinos, y entonces dicen que
sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción, los asignatarios o contratistas podrán proponer al propietario titular del derecho o miembros de la comunidad o localidad a las que pertenezca la adquisición de bienes o insumos o los servicios fabricados, suministrados o prestados por dichas personas cuando sea compatible con el proyecto. ¿Y qué se van a encontrar allá donde está el gas de Lutitas? ¿Y qué se van a encontrar de servicios, de insumos, de actividades económicas que puedan contratar estas empresas? Pues ya lo decía mi compañero Alejandro Encinas, pues sí, serán empleos que por supuesto nada dignos. Pues ¿qué será? ¿Contratar la intendencia? ¿Contratar choferes? ¿O qué les van a comprar las quesadillas a nuestros compañeros, a nuestros campesinos? Eso es lo que pretenden de estos propietarios de la tierra ahora, pero rematan en el artículo 102, en su fracción cuarta, dice que la contraprestación referida en el inciso C de la fracción que acabamos de leer anterior del 101 será entregada al ejido, a la comunidad, y le incrementaron la parte que dice o en su caso pueda destinarse a los proyectos a que se refiere el inciso A de esta fracción séptima del artículo 101 de la ley, que se refiere a las obras que se van a realizar. Señoras y señores, yo me felicito porque esto esté ya a punto de terminar, porque si no, no sé qué más puedan darle a las empresas. Y por supuesto, hablarle a nuestras compañeras y compañeros mexicanos, campesinos, ejidatarios, propietarios de las tierras, pequeños propietarios, medianos propietarios, grandes propietarios que también existen, pues todos ustedes están en riesgo del despojo, pero hay una posibilidad todavía, por supuesto, de rescatar todo esto, y esa es la consulta ciudadana. Muchas gracias. Por favor. Nos vemos en la consulta ciudadana. Gracias, sí. No se nos vaya a olvidar.